Bueno, ya empecé a En la grabar. clase del sábado, el profe Raimundo creo que tocó esos temas. La clase del sábado hizo, o sea, mostró. Sí, Bueno, esa sería la clase 5. Estaríamos viendo campos escalares y vectoriales. Voy a tratar de mostrar toda la fórmula y explicarle así un poquitito cada cosa, ¿verdad? Esto corresponde más a teoría que práctica, pero iré mostrando las fórmulas para saber cómo usar. Bueno, este del que está acá es el operador nabla. Es un triángulo, ¿dónde está mi lápiz? No estamos viendo tu pantalla, profe. Ay, lo siento. Ahí, Ahí sí, profe. ok. Bueno, vamos a ver lo que es campos escalares y vectoriales. Este es el operador nabla, que es un vector. Este vector es igual al diferencial respecto de x, diferencial respecto de y diferencial respecto de z. Acá no hay nada. Es d de x, d de y, d de z. Esto es un vector. Esto es así, es un triángulo, rectángulo. A ver si dibujo mejor. Ahí, y es un vector. Yo generalmente dibujo así, porque no me sale. Y así nomás suelo dibujar, tipo un triángulo isósceles. Pero en realidad es así. Lo que no me suele salir nomás. Triángulo rectángulo, que es un vector. Entonces, este es el operador nabla y este es su valor. Es un vector. Sea phi, que depende de x, de y, de z, una función escalar definida y derivable en cada punto x y z en una región del espacio. O sea, tenemos una función escalar que está definida y derivable. ¿Sí? Entonces, el gradiente de phi es lo mismo que el operador nabla de phi. O sea, el gradiente de phi es el operador nabla y phi enfrente. O sea, la multiplicación del operador nabla con la función phi. Gradiente de phi es igual entonces al operador nabla por phi. Este gradiente es el operador nabla que está acá. Y esto es igual a el operador nabla, así como tal, por phi. Y phi es una función. Por lo tanto, como una cantidad escalar, va a entrar de forma distributiva en cada componente. Ojo que acá hay que atender algo muy interesante. Yo no puedo decir que el gradiente de phi es igual a phi por el gradiente. Acá no se cumple la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque estarías colocando phi acá y acá diferencial respecto de x más diferencial respecto de ij más diferencial respecto de z acá. Si hacemos esta forma, acá sí se respeta el orden del producto y sería phi por d de x más phi por d de y. O sea que el operador no va a operar si la función está a su izquierda, solamente va a operar si la función está a su derecha. Eso es muy importante, porque la propiedad conmutativa no se cumple. Entonces, si la función escalar está a la derecha, genial, va a operar este diferencial. Pero si este está a la izquierda, ya no va a operar. Va a quedar de esta forma. No hay forma de que esto le derive a esto. No se cumple la propiedad conmutativa. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Bueno, si por ejemplo, a ver, voy a poner este así un poco más lindo para que se quede ahí. Gradiente de phi es distinto que phi por gradiente. Ahí. Bueno, si por ejemplo phi valiera, eh, a ver, 2x más i o qué, más. Si phi valiera esto, una función que depende de x y z, el gradiente de phi sería el diferencial de phi respecto de x, que sería 2, el diferencial de phi respecto de y, que sería 1, y el diferencial de phi respecto de z, que sería 1. Sería derivar la función respecto de x, de y y de z. O sea que este va a entrar de forma distributiva en este diferencial, en este diferencial y en este diferencial, siempre que esté a la derecha del operador nabla. Bueno. Derivada direccional. La derivada direccional es el producto escalar entre el gradiente de la función y el vector direccional que va a ser el vector unitario u. Sería la derivada direccional que es de uf, este que está acá, de uf, es este vector que es la proyección del gradiente de la función en esta dirección, en la dirección de u. O sea que la derivada direccional es el producto escalar de el gradiente de la función por el vector direccional, que en este caso es u, que es un vector unitario. Bueno, si tenemos una superficie, una función que una superficie sería x y z, sería las tres componentes, entonces sería el gradiente de f dependiente de x y z por el vector direccional. El producto escalar de dos vectores es el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo. Hay una parte que no sé si ya vieron con su profe donde explica la parte de la teoría y dice que, a ver, voy a buscar. Dice que el módulo del gradiente de f es el valor máximo de la variación. Y también que, a ver si le agrego acá, me entra, para que tengan. Hay una parte teórica que está en el material del aula virtual, donde está bien explicado. Este es el máximo valor de la variación de la función. Y también este valor como vector tiene la dirección de la máxima variación. Bueno, o sea que si ustedes tienen una función escalar y le pide la dirección de la máxima variación es el gradiente de f. Y si le pide el máximo valor de esa variación es su módulo. ¿Por qué? Porque sería cuando el ángulo entre ambos, entre este valor y este valor que está acá, es 0. Entonces acá va a ser 1 y acá va a ser 1, ya que este es unitario. Te queda esto nomás ya. O sea, siempre que la función, el ángulo del coseno del ángulo acá es 0, sería 1.
entonces el máximo valor sería para este caso, donde es solamente el módulo del gradiente f. Entonces, para acordarse, estos son propiedades del gradiente, el módulo es el máximo valor de la variación de la función y el vector, o sea, el gradiente f es la dirección de la máxima variación. Si es que le lleva a pedir en algún ejercicio la dirección de la máxima variación y le da una función, entonces es directamente el gradiente de esa función. Y haciendo el módulo tienen el valor máximo de esa variación. Eso no es. Y también le puede salir ejercicios donde le diga hallar la derivada direccional en tal dirección. Entonces le va a dar la función, van a hallar el gradiente de la función y van a hallar el vector unitario de la dirección en donde quieren que haya su derivada direccional. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver ejercicios donde creo que se va a entender mejor esto, pero estos son así propiedades que tienen que acordarse. Y esto también. Derivada direccional, entonces el gradiente de la función por la dirección donde querés determinar esa derivada. Bueno, tengo que hacer un poquito más rápido. El gradiente de la función tiene la dirección de la normal a la superficie o a la curva en un punto dado. Entonces, este valor que está acá tiene la dirección de la normal. Y si yo quiero determinar la normal unitaria, es directamente el gradiente de la función sobre el módulo del gradiente de la función. Entonces, obtengo la normal unitaria. Vamos a recordar, el gradiente de la función tiene dirección de la normal en el normal de la superficie o de la curva en el punto dado. Entonces, para este caso, ya no hace falta tener que parametrizar para hallar la normal. Es directamente, si tienen la función, hallan el gradiente y allí en la dirección de la normal. Bueno, recta normal a la curva en un punto de la misma. Como ya les dije, el gradiente de la función tiene la dirección de la normal a la superficie o a la curva en un punto dado. Entonces, si vemos para una curva, sería la función dependiente de x de y. Siempre vamos a dejar nuestra función igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la ecuación de una parábola, por ejemplo, y cuadrado igual a x, voy a dejar esto como y cuadrado menos x igual a 0. Y ahí voy a hallar el gradiente. Siempre se iguala a 0 la función. Entonces, teniendo la función y un punto dado de esa curva, voy a determinar la ecuación de la recta como x menos x sub 0 sería la ecuación que se vio en analítica, creo, la ecuación de la recta. X menos el valor conocido de la coordenada en x sobre la dirección de la normal, sería la componente en x, igual a y menos y sub 0 sobre diferencial de f respecto de y, o sea que, voy a escribir acá, gradiente de f es igual a f de x vector más f de y vector. Acuérdense que el gradiente de una función es un campo vectorial, no es un campo escalar. Obtenemos, al hacer el gradiente de la función se obtiene otro vector. Entonces sería x menos x sub 0 sobre la componente en x de la dirección, o sea, de la normal, igual a y menos y sub 0 sobre la componente en y de la normal. Bueno, tenemos, en la superficie tenemos tres variables,
x y z, esto es igual a 0, tenemos un punto conocido, es lo mismo, solamente que tenemos tres términos acá. Y esto sería la componente en x, la normal, la componente en y, la normal, y la componente en z, la normal. Siempre en el denominador se colocaba el vector que le da dirección a la recta. En este caso, si es la recta normal, sería la normal la que tendría la dirección de esa recta. Bueno, plano tangente a una superficie. Si yo tengo un plano tangente, el vector direccional de ese plano es un vector perpendicular al plano. Y si se trata del plano tangente, ese vector perpendicular va a ser el vector normal. Por lo tanto, de la función y haciendo gradiente de la función, voy a obtener ese vector normal. Ver acá, gradiente de la función, a la de f, de x, versor y, más de f respecto de y, versor j, más de f respecto de z, versor k. Y sería cargar acá las componentes de ese vector normal multiplicado por x menos x sub 0. Y acá lo mismo, la componente en y por y menos y sub 0 y la componente en z por z menos z sub 0. Bueno, a ver si... Al copiar y pegar se me quedaron algunas partes que habrán desaparecido. Bueno, entonces vimos lo que era recta normal en la curva, recta normal en la superficie y plano tangente a una superficie. Hasta acá se está entendiendo. Sí, profe, se entiende. Ok, bueno. Divergencia. Sea B un campo vectorial en R3 que está definido definido y es diferenciable en cada punto x y z en una región del espacio dada. Definido y es diferenciable en cada punto x y z de una región del espacio dada. La divergencia de este vector es igual a el operador nabla por ese vector. Recordando que el operador nabla tenía esta forma y el vector definimos como con componentes bx, by, bz, sería el producto escalar entre dos vectores. Sería hacer el producto escalar de esta componente con esta, sumar esta componente por esta componente y sumar esta componente por esta componente. Recordando que siempre que el valor esté a la derecha del operador nabla, el operador nabla va a poder operar sobre esos valores, siempre que estén a la derecha. Entonces, al hacer el producto escalar tengo diferencial de x por bx. Entonces, este diferencial le va a operar a este porque este valor está a la derecha. Entonces, sería el diferencial de bx respecto de x. Lo mismo cuando hagamos esta parte. Diferencial respecto de y por bi. Entonces, le va a poder operar porque está a la derecha. Sería diferencial de bi respecto de y más diferencial de bz respecto de z. Bien. Eso sería una interpretación física esta parte, que van a ver mejor en la parte teórica, pero acá hice más o menos un resumen. Si F representa un campo de velocidades de partículas en movimiento, bueno, la divergencia de F, si la divergencia de F es menor a 0, acordándonos que si yo hago el producto escalar de dos vectores, el resultado es un vector o un valor escalar. Producto escalar de dos vectores. Un escalar, profe. Un escalar. Entonces, el resultado está en el campo escalar. Este que está acá está en el campo escalar. Por lo tanto, es una cantidad que puede ser mayor a 0, menor a 0, igual a 0.
Si la divergencia de F es menor a 0, se dice que el gas o el fluido se está comprimiendo. Si la divergencia de F es mayor a 0, el gas o el fluido se está expandiendo. Si la divergencia de F es igual a 0, no se comprime ni se expande. El fluido es incompresible o solenoidal. Senoidal. Senoidal. Sería más para el campo eléctrico la parte senoidal. Entonces, esto es lo que tienen que manejar. Divergencia de F menor a 0, se comprime. Divergencia de F mayor a 0, el fluido se expande. Divergencia igual a 0, el fluido es incompresible. O senoidal. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, si quieren leer un poquito más esto, está en el material del aula virtual, donde explica y dice que la divergencia de F es el ritmo de la variación del fluido por cantidad, o sea, por unidad de volumen. Y ahí hace una breve explicación de lo que sería su interpretación física. Y nosotros generalmente lo que vamos a encontrar en los ejercicios es que de repente te dice que la divergencia o te dice, qué sé yo, que el fluido es incomprensible. Entonces tenemos de dato que la divergencia de esa función es igual a 0. Ojo, este es un vector. Bueno. Rotacional. Si B representa el campo de velocidad en el flujo de un fluido, si B está en el campo vectorial en R3, y representa el campo de velocidad en el flujo de un fluido, se tiene que el rotor de B es igual a el operador nabla vectorial S vector. La diferencia del rotor y de la divergencia es que acá es el producto escalar y acá es el producto vectorial. Entonces, el resultado de esto está en el campo vectorial, porque el producto vectorial de dos vectores me reproduce otro vector. Entonces, hace el producto vectorial del operador nabla con el vector B, que representa el campo de velocidades. Bueno, acá también se respeta el orden. El operador nabla va a operar siempre que esté encima del valor. Si el operador nabla está abajo, ya no va a operar, tiene que estar arriba, tiene que estar acá. O sea que en síntesis, el operador nabla opera a la derecha y abajo. No opera a la izquierda y arriba. Si yo hago el producto vectorial, el operador nabla tiene que estar arriba del vector para que pueda operar, para que le pueda derivar. Sin embargo, si Bx, By, Bz está arriba y el operador nabla está abajo, no le va a operar. ¿Se entiende? Voy a hacer Vamos a resolver este y ahí voy a mostrarles. Esto es igual a, si yo quiero determinar la componente en Y, sería este por este menos este por este. Acá es derivada de Bz respecto de Y menos derivada. Este está encima de este, entonces sí le puedo operar de Y respecto de Z. Esto sería la componente en Y. Más. En J, menos sería acá. En J sería la derivada de Bz respecto de X menos la derivada de Bx respecto de Z. J. Más la derivada de BI respecto de X menos la derivada de BX respecto de Y. Este es versor K. ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo determinar?
Sí, profe, se entendió. Ok. El rotor de B, cuando el rotor de B es igual a cero, el fluido es irrotacional. También se cumple que el rotor del gradiente de B, que sería el rotor producto vectorial del gradiente de B, y la divergencia del rotor de B, divergencia del producto escalar, el operador nabla por el vector. Este es un vector. Este que está acá, el rotor de B. Entonces sería el producto escalar, la divergencia del producto escalar del operador nabla con el resultado del rotor de B. Ambos salen cero. ¿Alguien me puede decir por qué sale cero estos dos valores? Es una propiedad. El producto mixto de dos vectores iguales o proporcionales es igual a cero. Muy bien. Así mismo. O sea, sí. Así es. Si vos tenés dos vectores iguales en tu producto mixto, va a ser cero. También si es que tienen la misma dirección. Si dos de ellos son paralelos, entonces el producto mixto va a salir cero. Eso es, muy bien. Por eso es. Acá, por ejemplo, aparece el gradiente dos veces y acá también. Entonces, cualquier valor que tenga B va a salir cero esto. Esto suele ser tema de examen, no va a ser tema de taller porque esto no entra ahora, pero puede ser un tema de examen donde les pida demostrar que esto es igual a cero. Profe, Te escucho. para demostrar eso se puede hacer eh, que sean linealmente independientes los tres, ¿verdad? O sea, para que sea distinto de cero, creo. Sí, para que sea distinto de cero, O sea, tiene que si ser uno es linealmente independiente independiente. de otro, ya sale cero directo. ¿Cómo? Ya se demuestra, ¿verdad? ¿O cómo? No te entendí porque me lo entrecortado. ¿Qué pasó? ¿Me repetís, por favor? Me salió No, y entrecortado. para demostrar eso, Para demostrar, vos podés definir un vector, le decís que tu vector tiene componentes así mismo, Bx, By, Bz. Y resolvés, tirás eso y resolvés hasta lo último y demostrás que igual a cero. O podemos hacer así como vos decís también. Si son linealmente dependientes, entonces es igual a cero. Puedo hacer por el producto mixto, o sea, por el determinante. Determinante igual a cero, linealmente dependientes. Determinantes distintos de cero, linealmente independientes. Por ese lado también pueden demostrar. ¿Se acuerdan? dale. Bueno, y definen nomás su vector. Como les dije, pueden llamarle Bx, By, Bz y van resolviendo. Y demuestran. Bueno, hasta acá es la teoría de hoy. ¿Alguna consulta? Profe, Te escucho. yo tengo un ejercicio de la parte eh, del ejercitario para el taller. No sé si te puedo preguntar sobre eso. Sí, o sea, envíame, voy a mirar. Ok, ok. ¿Ahora te puedo mandar en el grupo o cómo? O después no? Y depende si es largo. Es más bien una duda, ya hice todo, pero mi curva tiene como dos partes. Me pide ayer mi vector normal principal y verifica un lado de mi curva, pero no el otro lado de la curva. Ya. Y envíame, veo qué tal. Y si no, te respondo después y envío en el grupo para si los demás compañeros quieren ver también. Tengo todo graficado en GeoGebra si querés ver. Te puedo mandar el link. Dale, envíame nomás. Este, bueno, este sí, en serio, este contenido tenemos que terminar hoy. Entonces vamos a ver la duda del compañero al terminar la clase si no da el tiempo y si no, les voy a enviar el resuelto para que todos vean si es que es si es que es un ejercicio importante. ¿Les parece?
Profe, Sí, yo tengo una duda. No entendí también qué sería la divergencia de un campo vectorial, creo. O sea, no entendí cuál sería la función de hallar la divergencia. eso van a ver más bien en los contenidos que vienen después, pero por el momento es esto nomás. El operador nabla, escalar ese vector. Divergencia, Ah, ok, o sea, vamos a volver a dar ahora es una introducción básicamente de lo que es divergencia. dale. Gracias, profe. Vale. Esto nomás es lo que tenés que saber, que es el producto escalar operador nabla por el vector y esto. Por ahí si te dice que es incomprensible, entonces asumís esto para partir de, en tu ejercicio. Divergencia de f igual a 0. O por ahí te pide demostrar que el fluido se está comprimiendo o se está expandiendo. Llegas a esto y demostras que te sale mayor a 0 o que te sale menor a 0. Y después, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Se entendió bien todo? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Ok. Voy a resolver todos los ejercicios que tenía fijados y vemos después la duda del compañero. Si nos alcanza el tiempo. O sea, sí o sí voy a ver. O antes o después. Solo que quiero terminarme el contenido hoy. Porque en el parcial. O sea, no está definido todavía porque depende de los profes, pero no quiero dejar eh, en la duda eso y no terminar el contenido. Justo perdimos una clase. Si no, íbamos a estar más tranquilos. Porque era feriado. Bueno, vamos a hacer un ejercicio sencillo para empezar. Bueno, dice sea phi igual a x cuadrado, x cuadrado y z menos 4xz cuadrado. Encuentre la derivada direccional de phi en p 131 en la dirección de 2i menos j menos 2k. Entonces me está dando todos los datos. Me da la función que depende de x y z y me pide hallar la derivada direccional de phi en el punto P y me da la dirección. Entonces, si nos vamos a nuestra fórmula, tenemos que la derivada direccional es este, donde tengo que hallar el gradiente de la función y necesito ese vector direccional unitario. A mí ya me da ese vector direccional. Entonces lo que tengo que hacer es hallar el vector unitario nada más de ese vector direccional. ¿Cómo se halla el vector unitario?
es el vector dividido su módulo. El módulo de este vector es, a ver, 2 al cuadrado sería 8, 9, 3, creo que es. Vamos a verificar. Sí, 3. El módulo es 3. Entonces, el vector direccional tiene componentes 2 tercios y menos 1 tercio j menos 2 tercios k. Ahí. Y el gradiente de f es, gradiente de la función es la derivada de f respecto de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j más la derivada de f respecto de z versor k. De acá tengo, si la función es esta, este valor que está acá, bueno, acá le vamos a poner phi que depende de x, ya que tenemos f, entonces para no confundir, ponerle phi que depende de x e y, entonces acá va a ser phi, va a ser phi, acá también, acá también. Entonces, sería la primera derivada, la primera componente es respecto de x. Entonces, este valor respecto de x sería 2x y z menos 4 y z cuadrado versor y más. Ahora, derivar phi respecto de y sería x cuadrado z menos 4x z cuadrado versor j. Poner acá abajo más. Respecto de z sería x cuadrado y menos 8x y z versor k. Y evaluado en ese punto sería escribir el gradiente de phi y reemplazar en p, en el punto p. La primera componente sería 2 por 1 por 3 por 1 menos 4 por 3 por 1 al cuadrado. Me salió menos 6. Menos 6 versor y. Segundo es 1 por 1 menos 4 por x por z cuadrado. Sería menos 3j. La última componente es 3 menos 8 por 3, 24. Sería 21. Menos 21. K. Entonces ya tengo el gradiente evaluado en ese punto. Ya tengo entonces esta parte, ya tengo este valor y ya puedo hallar la derivada direccional directamente. UF es igual a el gradiente, que es menos 6i, menos 3j, menos 21k. Esto es igual a por la dirección que es 2 tercios i menos 1 tercio j menos 2 tercios k. Sería menos 6 por 2 tercios, menos 3 por menos 1 tercio y menos 21 por menos 2 tercios. 11 me sale a mí. Entonces, la derivada direccional de esta función en esta dirección es 11. ¿Se entendió el ejemplo?
Sí, profe, se entiende. Súper. Si yo en este ejercicio les pregunto cuál es la dirección del máximo incremento, ¿cuál me van a decir que es? El máximo incremento de phi, ¿cuál es? No puede ser de la gradiente. El gradiente, muy bien. El gradiente de phi el gradiente de phi va a ser un vector que tiene la dirección del máximo incremento, ¿sí? Ojo. Esto lo escribí arriba, ¿sí? Y el módulo es el valor de ese máximo incremento. Creo que hay un ejercicio en el Larson que te da el ejemplo sobre eso. Voy a buscar. No sé si quieren hacer o se van a acordar. ¿Quieren hacer o se van a acordar de esto? Vamos a hacer otro ejercicio nomás porque no me dijeron. ¿Alguien me habló? Te escucho. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Se acuerdan que... ¿Se acuerdan de los cosenos directores? Cuando yo podía definir la dirección de un vector a partir de los cosenos directores. O podía definir un vector en función al coseno y al seno si se trataba de dos dimensiones. Voy a hacer un ejercicio de ese tipo, por si acaso. A ver, porque me siento muy sola. No me responden nada ustedes. Algunas cosas que me responden. Yo estoy a favor de que hagan nomás los ejercicios así, que tienen ciertas mañas, profe. Porque hay algunos que hicieron y otros que todavía no hicieron, pues. Pero o sea, lo que yo les pregunté más bien si conocen más, porque supongo que hoy recién están viendo, ¿verdad? Esta parte. Voy a hacer nomás, voy a ver, más o menos ir viendo así ejercicios que me parecen que son interesantes y que le va a servir. Este, por ejemplo, era para empezar. Este ya es muy sencillo, este para entender cómo se usa la fórmula. Pero está bien, vamos a hacer como dice el compañero. Voy a plantear nomás hacer unos ejercicios. Y si de repente tengo 2 o 3 ejercicios que no me dan el tiempo de resolver, entonces depende de ustedes de repente si quieren hacer un tipo de ejercicio o otro tipo de ejercicios. Voy a dejarles los ejercicios que no puedo resolver con ustedes para que hagan y después me pregunten. Bueno, ahí está. Ayer la derivada de z es mi función en el punto 1, 1 en la dirección de la bisectriz del primer ángulo coordenado.
Bueno. Acá no me da explícitamente la dirección, pero yo puedo determinar. ¿Cuál es el primer ángulo coordenado? Si tengo 4 cuadrantes, ¿cuál es el primer ángulo? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Si tengo 4 cuadrantes. Si tengo 4 cuadrantes. Este cuadrante de acá, este cuadrante de acá y este cuadrante de acá. Y este último, ¿cuál es el primer ángulo? Cuadrante. El primer ángulo coordenado. En el primer. Este, ¿verdad? ¿Y cuánto este ángulo es? Este. 45. 90. 90. Y la bisectriz tiene 45. Ahí está. Entendí. Este tiene 90. Sí. Esta primera parte. Y la bisectriz de ese ángulo de 90 va a ser 45. Va a tener 45 grados. Muy bien. Entonces sería esta la dirección. Y en este caso es donde voy a dejar el vector unitario en función al ángulo. Este va a ser U. Y me está pidiendo que halle la derivada en esa bisectriz, la dirección de la bisectriz. Entonces yo ya sé que si esta es la bisectriz del primer ángulo, entonces este es 45 grados. Yo podía determinar el vector direccional unitario en función al ángulo de esta forma. U es igual a, la primera componente es coseno de ese ángulo y la segunda componente es el seno de ese ángulo. ¿Qué tenía que verificar un vector unitario? Que el módulo es igual a 1. Y si yo hago el módulo de este vector sería coseno cuadrado de 45 más seno cuadrado de 45, que es 1. Entonces, si yo conozco este ángulo, también puedo definir este vector unitario a partir de ese ángulo. Si tengo 3 dimensiones, si tengo las componentes X y Z, lo que voy a hacer es, esa U va a tener valor, si yo tengo acá esto, y ponerle que esta es la dirección, el eje, dibujar así feo nomás. El eje, bueno, eso se le suele llamar a eje X, eso se suele llamar eje Y, y a este eje Z. Entonces, este sería el ángulo que forma con el eje X, este sería el ángulo que forma con el eje Y, y este sería el ángulo que forma con el eje Z. Este vector direccional está entre, o sea, tipo, está ahí en el espacio. Entonces, esas componentes era, si este es alfa, el ángulo que forma con el eje X sería coseno de alfa. Después, si es beta, el ángulo que forma con el eje Y, sería esta la componente en Y. Y si este es beta y este es, creo que era gamma, coseno de gamma sería la componente en Z del vector unitario. Y ahí se demuestra que si vos elevás hasta el cuadrado, elevás hasta el cuadrado y elevás hasta el cuadrado, que sería para determinar el módulo, eso es igual a 1. Creo que esto se usaba en cálculo 1 en alguna parte del contenido. Usaban lo que era cosenos directores. Estos son los cosenos directores que le mencioné hace rato. Que necesitas el ángulo que forma con cada eje y el coseno de esos ángulos son las componentes de su vector unitario. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces si por ahí le sale un ejercicio donde no le da directamente el vector, pero les dice que forma ciertos ángulos o forma el mismo ángulo, forman los mismos ángulos
con los ejes, ahí ustedes pueden determinar ese vector. ¿Cómo van a determinar? Si fueron al mismo ángulo, alfa va a ser acá, alfa va a ser acá y alfa va a ser acá. Y si esto es unitario, le hacen coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. No encontré un ejercicio así, pero les muestro por si acaso para que estén preparados. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, ya que el módulo del vector unitario igual a 1. Esta raíz va a pasar acá como el cuadrado y al final te queda 1 nomás otra vez. Y ahí determinas ese valor de alfa. Y al tener el valor de alfa ya tenés las componentes. Estas componentes acá. Y así determinas. O si no, te va a dar los datos. Te va a dar 2 de los ángulos y el tercero puedes hallar por el módulo unitario. Y así. O te puede dar los 3 directamente. Cuando es en 2 dimensiones, directamente la componente en X es coseno y la componente en Y es seno del mismo ángulo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, este lo voy a acá, por ahí si le sacaron foto, este es, si solamente si los ángulos son iguales, nomás lo que le pones alfa en todos lados, pero es esto. Esto es lo que se cumple. Y si los ángulos son iguales, lo que todos van a tener acá alfa, alfa, alfa. Pero si no, no. Si no, es esto. Bueno. Si no copiaron o se olvidaron, le envío uno otra vez, si quieren saber. O buscan coseno director y van a encontrar. Bueno, entonces ya tenemos lo que sería nuestro vector unitario, el vector direccional. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y este es raíz de 2 sobre 2. Ambos van a ser positivos porque están en el primer cuadrante. Bueno, ahora vamos a hacer la derivada de mi función x y va a ser logaritmo de x cuadrado más y cuadrado y raíz de eso. Bien, tenemos que hacer, para poder hallar la derivada, tengo que hallar el gradiente. Voy a traer, derivada direccional de f es igual al gradiente de f por vector direccional u. Vamos a poner acá x y gradiente sería de f respecto de x versor y más de f respecto de y versor j. Bueno, acá esto. ¿Se acuerdan de la derivada del logaritmo? Bueno, también hay otra propiedad del logaritmo donde yo podía bajar este exponente a multiplicar enfrente del logaritmo. Sería, esto es 1/2 por logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Solamente en el logaritmo yo podía bajar el exponente enfrente. Solamente en el logaritmo. Una propiedad del logaritmo. Entonces voy a derivar esto. El primero es, 1/2 se escribe a sí mismo y el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado es 1 sobre este valor que está acá. Y cuadrado más y cuadrado. Por la derivada de lo que está adentro. Y a 2x. Componente en y. Y ahora, para la derivada de f respecto de y sería 1/2 otra vez.
derivar el logaritmo natural, que es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, por la derivada de este elemento otra vez, que es 2y. Entonces, de acá se me va 2 con 2 y 2 con 2. Acá me queda gradiente de f es igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado, profesor y, más y sobre x cuadrado más y cuadrado, profesor j. Ahí está. Luego les dice, le da el punto donde quieren que evalúen, entonces reemplazan esos puntos. Gradiente de f en el punto P es igual a 1 sobre 1 más 1 porque el punto es 1, 1. Entonces sería un medio versor I más un medio versor J. Ahora, la derivada direccional es un medio versor I más un medio versor J. Por raíz de 2 sobre 2 versor I más raíz de 2 sobre 2 versor J. Y de ahí obtengo raíz de 2 sobre 2, o sea, raíz de 2 sobre 4 en realidad, versor I, más raíz de... Ay, lo siento, este ya es una cantidad escalar, raíz de 2 sobre 4. Y acá me sale raíz de 2 sobre 2, finalmente. Y este ya es el resultado final. Entonces, en este ejercicio en particular, la parte que de repente podía haberse complicado es no acordarse de cómo determinar el vector direccional teniendo esto como dato, teniendo el ángulo como dato. Después ya de aplicación de fórmula directa. Y no acordarse de la derivada del logaritmo natural también puede ser un problema. ¿Se entendió? ¿Sí? Ay, Dios. ¿Hace cuánto me estaban escuchando?